Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en modelismo20.com. Perdonad que hemos tardado un poquito, ha sido justo el puente de Semana Santa, ha pillado así un poquito a desmano, pero hoy viernes tenéis nuevo vídeo, en este caso en escala N, una pieza súper bonita, ¿vale? Es una máquina quitanieves, una Beliac 300, de estas creo que hubo un par de ellas en España, un modelo como este, hubo también una hermana mayor, que la tenemos precisamente de la asociación, en ACAF, la Asociación Cantabria de Amigos del Ferrocarril, y es un modelo desarrollado por la factoría ferroviaria. La factoría ferroviaria, en verdad, luego hablo un poquito más de ellos, son tres chicos, Víctor, Norman y Miguel. Muchísimas gracias a los tres por mandarme este kit, por confiar en mí, por dejar que le monte, que le disfrute, porque estoy súper contento. Es una pieza muy bonita y de esto precisamente es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Vamos a dividirlo en dos vídeos, ¿vale? Un primer vídeo, el montaje, un segundo vídeo que tendremos más adelante, ¿vale? Como siempre, pues dentro de una semana a 15 días tendremos la segunda parte, acabar de añadir accesorios que faltan y tema de pintura y la completaremos, pero hoy la tenemos ya lista para rodar, tal como la tengo aquí. Así que vamos a ver el paso a paso de cómo viene este kit y cómo le montamos. Antes, como siempre, antes de empezar con ello, vamos a ver un pequeño repaso de lo que tenemos en nuestra academia de modelismo online, modelismo20.com. Ya sabéis que subimos dos nuevas clases todas las semanas, lunes y jueves. Los lunes más centradas en la temática del modelismo ferroviario, los jueves más abierto al resto de facetas de modelismo, montaje de kits de plástico, escenografía, creación de árboles, vegetación, pintura, envejecidos, etcétera, ¿vale? Ahora los lunes estamos precisamente con un curso en el que estamos viendo los distintos tipos de desvíos que nos ofrece el fabricante Rocco Fleischmann en este caso, porque estamos viendo tanto opciones en escala H0 como en escala N. Hemos ido viendo las distintas opciones que nos ofrece en H0 con el sistema de Rocco Line con y sin balasto, el sistema de Geoline que ya viene el balasto incorporado, las diferencias que tiene, sus particularidades, cómo trabaja un tipo de desvíos, otros, motorizaciones, cómo los polarizamos. Luego hemos visto una clase en la que tratábamos de desvíos complejos, centrándonos en cómo trabajar con ellos, cómo polarizarlos y cuáles son sus particularidades, porque al final un desvío complejo, yo creo que la clave sobre todo es interpretarlo, saber que no son más que dos desvíos normales que se han comprimido y pasan a trabajar esa manera que hacen como de una pequeña X, una aguja inglesa, ¿vale? Los desvíos dobles. Y también hemos visto en la última clase los motores universales de Rocco, que creo que son unos motores muy desconocidos. Es un motor bajo tablero muy versátil, muy cómodo de trabajar con ello, con 4 salidas conmutadas, en verdad son un montón la que nos ofrecen, y es muy desconocido. Yo creo que puede ser un poquito por el precio, porque tiene como un precio un poco más caro que el resto de motorizaciones que podemos tener para desvíos, como puede ser de Gaumaster, como pueden ser servos, de Peco, etcétera, pero también, como os digo, nos ofrece 4 salidas conmutadas, que es algo que hay que tener en cuenta y hay que valorar cuando vamos a ver un poquito la referencia de precios. Esto lo hemos estado viendo los lunes y los jueves más abierto al resto de temáticas. En este caso estamos trabajando con distintos tipos de uniones y sobre todo con los pegamentos más habituales que tenemos en el modelismo. Algo que genera muchas dudas, que muchas veces vais preguntando, y es ¿qué pegamento es mejor para este caso? ¿Y qué diferencia hay si utilizo un cianocrilato, si utilizo un epoxi? ¿Por qué este pegamento para plástico? Entre el de Tamiya y el de Mr. Hobby, el de Amo y muchos fabricantes, ¿cuál viene mejor? Pues todo eso lo hemos estado viendo a lo largo de un montón de clases. En las dos últimas lo que hemos visto han sido ya pegamentos un poquito más especiales, porque hemos conocido en verdad pegamentos para plástico, es decir, pegamentos para estireno y ABS. Hemos trabajado con cianocrilato, hemos trabajado con pegamentos vinílicos, todo eso en clases específicas. Y en esta anteúltima clase hemos trabajado con pegamentos entre comillas especiales, que se salen un poquito más de lo habitual, pero que también pueden ser muy útiles en el modelismo, como pueden ser los pegamentos de curado por luz ultravioleta o los pegamentos bicomponentes, ¿vale? Son pegamentos que nos ofrecen ya unas características muy específicas, pero en según qué trabajos concretos nos pueden venir muy bien. Tienen unas particularidades, una manera de trabajar que puede ser muy práctica y aunque sean menos utilizados, no dejan de ser interesantes en el modelismo. Y en la última clase, justo la que hemos tenido esta semana, más que con pegamentos, en este caso hemos trabajado con masillas epoxi, que al final también los utilizamos sobre todo en las uniones, para rellenar, para trabajar un poquito con ellas. Lo mismo, hemos visto distintas opciones de varios fabricantes que nos ofrecen, cómo se trabajan, qué particularidades tienen y cómo las aplicamos, porque al final todas estas clases siempre las acompañamos cada una de ellas con distintos ejemplos en los que utilizamos
diferentes pegamentos, el más adecuado, ver cómo se comporta, qué resultado nos da, y con la masilla igual, por qué utilizamos esta masilla, cómo la aplicamos y qué resultado conseguimos. Así que ya sabéis, si queréis ver todo este contenido y muchísimo más que tenemos en nuestra página web, en nuestra academia, no dejéis de visitarla, modelismo20.com. Y también, como siempre, quiero recordaros al Taller El Modelista, nuestro patrocinador principal, la tienda con el mayor catálogo online de maquetas y modelismo en español. Y también agradecer en este vídeo a la Factoría Ferroviaria, a Víctor, Norman y Miguel por mandarnos este kit. La verdad que le he disfrutado un montón montándole, le he disfrutado ya rodándole tal como le tengo en analógico, y le disfrutaré un montón pintándole, y ya en ese caso la versión digital, que ya será el último paso que eso lo haga para mí, porque en verdad lo que quiero aquí es más bien un poquito enseñar el kit. Es una tirada, os voy a hablar un poquito de él lo primero, ¿vale? Es una máquina quitanieves 300 de Beliar, ¿vale? Esta, por ejemplo, estuvo en Canfranc, una de ellas. Es una máquina quitanieves que tiene una fresadora por delante, una pequeña cuña atrás. Está motorizada, ¿vale? Rueda por la vía sin ningún problema. Hecha en fundición, todo lo que es la carcasa y el bastidor está en fundición. Tenemos partes en impresión 3D en resina, como esta parte de aquí, donde están las turbinas y las hélices de la fresadora. Partes en filamento que tiene una calidad increíble, como puede ser las rejillas, están impresas en filamento y la calidad que han desarrollado es muy buena. Y todo el diseño es íntegro de Norman, uno de los compañeros de la Factoría Ferroviaria, ¿vale? Luego el ensamblaje y demás se lo han ido repartiendo entre Víctor y Miguel. Se vende como un poco en semi-kit, es decir, ya hay partes como por ejemplo todo lo que es la parte de la fresadora que ya viene montada. Es decir, yo suelto aquí dos pernos y esa parte nos la vamos a encontrar que ya viene lista, ¿vale? La motorización ya viene colocada en su cuna, esa es otra parte que solamente hay que añadirla luego al bastidor. O por ejemplo, los ejes con los piñones y los ejes y los piñones intermedios ya vienen montados también. Tenemos un motor correrless de 7 milímetros súper pequeño con un sinfín doble y un volante de inercia, la cosa que tiene un buen rodaje. Incluso llega a estar preparada para poder iluminarla, porque tenemos aquí la simulación de los pilotos que tienen unos pequeños canales y unos taladros en la fundición para poder pasar fibra óptica y esconder unos LEDs, al igual que en este caso los dos focos delanteros están taladrados también para poder colocarlo. Entonces tenemos piezas en fundición, piezas en impresión 3D, ¿vale? La bancada, el motor, y luego tenemos una pequeña plancha de fotograbados para añadir las barandillas y demás, que será en el próximo vídeo. Otras dos piezas también en impresión 3D, que son los cristales, en este caso son translúcidos, cosa que también yo creo que queda muy chulo, porque de esa manera a la hora de poner el decoder, si queremos la opción digital, esconder el cableado y demás, no se va a notar tanto. Y por supuesto tenemos una pequeña hoja de calcas, donde tenemos la matrícula, el fabricante, en este caso Beliar, que llama bastante la atención, y los logos de Renfe. Eso lo vamos a ver en el próximo vídeo, no os preocupéis, ¿vale? Yo creo que aquí lo que más hay que agradecer es el diseño que han hecho, es un modelo muy bonito. Ahí estáis viendo, por ejemplo, ahora una foto del render del diseño 3D que hizo Norman antes de empezar a fabricar. Queda increíble. Y cómo está pensado el modelo a la hora de montarlo, ¿vale? Es un semi-kit, no es excesivamente complejo de montar, yo creo, quizás ahora falta un poco los detalles más finos de las barandillas, pero aún así no es excesivamente complejo de montar, lo vais a ver en el paso a paso, espero que os resulte entretenido. Lo que sí que hay que tener un poquito, yo creo que precaución siempre, es que cada paso que vamos dando hay que asegurarse siempre el buen rodaje del modelo, ¿vale? Cada vez que vamos apretando un poco los tornillos, que vamos montando y demás, ir probando, ir alimentándola, comprobar que todo va rodando suelto y va rodando bien, porque en este tipo de modelos al final es muy importante que apretemos, por ejemplo, los tornillos de manera pareja, que no esté, por ejemplo, la cuna un poco torcida o que apriete demasiado y llegue a ahogar el motor, que nos quede un poco descentrada y el sinfín no ataque bien a los engranajes, ¿vale? Todo ese tipo de detalles a la hora de montarlo es donde hay que andar con un poquito de mano. Pero por lo demás, yo creo que no es muy difícil, lo vais a ver en el paso a paso. También falta engrasarla, ¿vale? Ahora mismo está sin grasa, trabaja en seco, porque hasta que no pase la fase de pintura no quiero engrasarla. Yo que no me enrollo más, lo mejor es ver el paso a paso ya. Vuelvo a dar las gracias a los tres chicos de la Factoría Ferroviaria, a Norman, Víctor y Miguel. Abajo en la caja de descripción tenéis el email de ellos, ¿vale? Es una tirada muy limitada de 15 unidades. Yo me siento súper afortunado de tener una de ellas y en verdad todavía hay alguna más disponible, por si queréis contactar con ellos, queréis preguntarles y demás. Una pieza súper bonita en escala N y bastante única. Así que nada, vamos allá con el paso a paso. Vamos a ir viendo un poco las partes que componen el kit.
En este caso, lo primero que tenemos es el motor. Como hemos dicho, es un motor cordless de 7 milímetros de diámetro, muy pequeñito. Tiene un volante de inercia y 2 infines. Y viene ya con el collarín puesto y pegado para luego poder amarrarle a la bancada, que es la que estáis viendo ahora, que viene ya con el rodaje colocado, aunque hay que desmontarle, pero ya viene con los engranajes y viene también con las ruedas, que se sacan de manera muy fácil. Lo siguiente que tenemos es, en este caso, la carcasa entera ya de fundición, está muy bien detallada y además así nos añade un poco más de peso extra al modelo para que ruede sin ningún problema, y la bancada, que también la tenemos en fundición y se completa con la pequeña pala quitanieves que va justo en la parte de atrás, en la parte inferior. Es la cuña que acompaña el trabajo de la fresa. Si os fijáis, tenemos detalles como por ejemplo los areneros, que tenemos los taladros para poder colocar los tubos. Y luego tenemos una pieza mixta, que es la parte de la fresadora, en el que tenemos piezas impresas en 3D y piezas en fundición. Esa parte, ese conjunto de la fresadora, ya viene montado como le veis ahí, solamente es añadirle a la bancada. Lo siguiente que tenemos son los cristales en impresión 3D, en este caso translúcidos. Vienen 2 juegos, por si acaso se nos parte, en este caso consta de 2 partes, pero tenemos 4 piezas. Una pequeña plancha de fotograbado con las barandillas, accesorios como los limpias y demás. Y por último tenemos la tornillería, toda ella de métrica 1, y las 4 tomas que ya vienen preformadas. Solamente tenemos que soldar los cables y soldarlas en su sitio. Luego veremos cómo se sueldan, pero ya las tenemos listas para colocar. En este caso son de cobre fosforoso. Una pequeña hoja de calcas es lo que acompaña el modelo, y las 6 piezas que componen las rejillas, que estas están hechas en impresión pero de filamento. La verdad que tienen una calidad muy buena y cuando están puestas quedan muy bonitas. Una vez que hemos visto ya las piezas que componen el kit, vamos a empezar a montarle. Lo primero de todo, en este caso, es trabajar un poco con la motorización. No es el primer paso necesariamente, porque luego vais a ver que hay que soltarlo para poder montarlo, pero a mí sí que me gusta probarla, ver cómo funciona, por si acaso tuviéramos que ajustar algo. Por ejemplo, puede ocurrir que el collarín, por ejemplo, es una pieza de fundición, ha podido quedar unas centésimas más corto, con un poco de merma respecto a otros, aprieta demasiado al atornillarlo a la bancada y tuviéramos que calzarlo, por ejemplo, con un trozo de folio en cada alojamiento, ¿vale? Es una cosa que hay que tener en cuenta. Así que yo lo que hago en este caso es apretarle, ¿vale? Doy corriente con el transformador, he visto que estaba un poquito gripado, así que le he aflojado un cuarto de vuelta a cada tornillo para comprobar qué tal funciona. También apreciamos que vibra un poquito el motor, que tiende un poquito a levantar, pero eso en verdad cuando ponemos la carcasa lo vamos a subsanar. Como yo en verdad creo que es muy importante en este caso estar constantemente probando cómo va el rodaje del motor a medida que vamos avanzando con la construcción, para que sea todo mucho más cómodo, lo que voy a hacer es conectarle, o soldarle mejor dicho, un conector de 2 pines. De esa manera lo puedo conectar a una salida del transformador que sea una hembra, y así es mucho más fácil que con unas pinzas andar probando, ¿vale? Ahí veis que ahora ya con el par que le he dado a apriete los tornillos rueda mucho mejor, cabecea mucho menos, e incluso probamos sobre la vía a ver qué tal se comporta, en este caso alimentando con unos cables. Vamos a montar ya el motor en la bancada. Para poder poner el rodaje, veis que apoyan esas pequeñas orejetas del collarín en los huecos que tenemos en la bancada, no nos dejan entrar las ruedas. Lo que hay que hacer es extraerlas. Tenemos 2 pasadores en forma de U, les retiramos hacia afuera ayudados de unas pinzas y con un poquito de presión, porque entran a presión los cojinetes que tienen, ¿verdad? Unos tubos que hacen como de cojinete de rodamiento los ejes en el alojamiento, simplemente tiramos y sale. Colocamos ya el motor en la bancada, en su posición, va a entrar sin ningún problema. Y tenemos 2 tornillos en uno de los testeros, esos 2 que estáis viendo ahí junto al sinfín, ¿vale? Les vamos a ir apretando para que vaya a su sitio, y tenemos otros 2 tornillos que están enfrentados en el lado contrario, ¿vale? A medida que apretamos, en este caso siempre pues con la mano vamos probando que todo rueda bien, y vamos a colocar ahora los otros 2 tornillos. En ese testero en verdad tenemos 3 alojamientos. Tenemos que usar los 2 del extremo, porque el central, en este caso, es para amarrar luego la carcasa. Así que ahí colocamos 2 tornillos y les vamos apretando. Pero no les apretamos para que haga tope, por eso he empezado por el lado contrario, ya que ahí luego tiene que entrar la carcasa, que tiene un pequeño hueco, ¿vale? Es importante primero apretar del lado contrario, como he empezado yo, y luego ya apretar estos. Una vez que los tenemos, volvemos a colocar los ejes en su sitio y los pasadores. Si os fijáis, tienen una pequeña curva, ¿vale? Esa curva tiene que ser favorable para que entren sin problemas
guiando los cojinetes de los ejes y que quede todo acoplado en su sitio. Colocamos uno y luego colocamos el otro. Una vez que lo tenemos, vamos a volver a probar el rodaje. Lo pruebo tanto en vacío, veo que rueda bien en la mano, como lo pruebo en la vía. Ya veis que insisto mucho en las pruebas, os lo he comentado, pero me parece muy importante para asegurarnos siempre de que no damos ningún paso en falso. Ahora vamos a poner la carcasa. Si os fijáis, tenemos el tornillo central y otros dos tornillos que tenemos justo abajo. Los dos de abajo van a la bancada y ese tornillo central es el central que veíamos en la bancada de los tres que teníamos. Y los dos rebajes es porque encaja entre el paso de los otros dos tornillos. Como tengo puesto un conector de 2 pines, no puedo pasar el cable por fuera de las ventanas, no me entra. Así que lo que hago es cortarlo a la mitad, paso el cable por el alojamiento de las ventanas y de esa manera puedo presentar la carcasa, puedo cerrar y puedo luego atornillarla. Ajusto bien en el sitio, coloco en este caso el tornillo central, le doy unas vueltas, aunque no termino de apretarle hasta el fondo en este caso, coloco los dos tornillos que van en la parte inferior de la bancada hacia la carcasa y también les voy apretando. Ahora ya voy apretando de manera equitativa, es decir, voy repartiendo el apriete de uno a otro y luego ya conecto otra vez el motor y volvemos a probar. Una vez que lo tenemos, le vamos a dar un poco unas vueltas. En este caso veo que el motor quiere arrancar a rodar, pero no puede, por lo cual hay algo de la carcasa que al apretar tanto le está aprisionando. Es importante siempre fijarse en este tipo de detalles. La vamos a desmontar y cuando la vemos con ella suelta, ¿vale? Simplemente la soltamos los tornillos y vamos a ver si con ella suelta gira todo bien, si es porque hemos dado mucha presión. En ese caso, si hay mucha presión, habrá algo en el interior que está molestando, algún tornillo que puede estar apretando, descolocando y demás. En este caso, con ella suelta, funciona perfectamente. Así que lo que hago es, la dejo girando. En este caso tengo el motor con corriente, le estoy aplicando a más o menos unos 10 voltios, voy apretando los tornillos poco a poco y así de esa manera también voy a observar en qué momento el motor se empieza a frenar, ¿vale? He apretado el del frente y ahora aprieto los dos de abajo. No voy a apretar hasta que gripe como antes, pero sí que observo que sigue girando, pero queda una pequeña ranura entre la carcasa y la bancada. Si tiendo a apretar un poco con la mano, con cuidado, o doy un poco unas vueltas al tornillo, noto que en este caso no se llega a frenar del todo, pero sí que va reduciendo las vueltas, que el motor no se para, pero se frena, ¿vale? Eso ya me hace pensar, como os he dicho, que hay algo dentro de la carcasa que tengo que comprobar. Ahí estáis viendo que sin llegar a apretar del todo, gira, aunque en verdad va un poco frenado, no va bien del todo, ¿vale? Y vamos haciendo este tipo de pruebas para asegurarnos de qué es lo que tenemos que hacer. Yo en mi caso lo que voy a optar es por limar un poco por dentro, sobre todo esta zona de aquí, que tenemos, se ven como unas pequeñas bultitos. Esos son los restos en verdad de los soportes de cuando se hizo el máster, de la pieza en impresión 3D, sobre la cual luego se hizo ya las copias en cera para después hacer la fundición, y quizás esos pequeños bultos nos aprieten un poco de más el motor y hace que le frenen, ¿vale? Lo pinto bien de negro para tener un poco una referencia a lo que hay que fresar y para que lo veáis bien vosotros, en este caso, el proceso a seguir. Y con una fresa, en este caso con una fresadora de mano, con un Rotalin pequeñito, el de SPI, es una máquina suficiente para el trabajo que vamos a hacer. Vamos comiendo unas décimas al latón, tampoco vamos a comer mucho, ¿vale? Porque luego sí que quiero que el motor se mantenga ahí, vamos a decir, firme, ¿vale? Que apriete un poco el motor para quitar el cabeceo, pero no tanto como me le frene, ¿vale? Así que poco a poco vamos comiendo. Una vez que creemos que ya está el capó a la medida necesaria, volvemos a pasar otra vez los cables del motor por la ventana para poder cerrar la carcasa, y así de esa manera lo vamos a probar. En principio ya simplemente con el ajuste vemos que apretando con los dedos queda mucho más justo, ya prácticamente no hay holgura. Así que viendo que la pinta es buena, colocamos primero el tornillo, en este caso de adelante, en el que va en el testero, y luego los dos tornillos que van por abajo. Les presentamos y les apretamos para después poder volver a probarlo. La pinta es buena, incluso si queremos podemos probar a mover un poquito los ejes con la mano y vemos que tienden a tener cierta holgura, e incluso si movemos el volante con unas pinzas vemos que transmite. Así que le damos corriente,
Vemos que gira sin ningún problema, va mucho más suave que antes y tenemos ya los tornillos bien apretados. Solo nos queda probarlo en la vía. Nos aseguramos, sujetando un poquito los cables en alto, que rueda de manera libre y que va a una velocidad constante en un sentido y en otro. Vamos a instalar ahora la fresadora. Como hemos dicho, esta pieza ya viene montada en el kit, simplemente tenemos que colocar unos pequeños pernos. Yo en este caso voy a utilizar unos clavos de latón de 5 décimas para aprovechar la cabeza y de esa manera que quede sujeta. Lo primero que hago es, con una broca de 5 décimas, repasar un poquito los taladros en la fundición, por si queda algún resto, alguna rebaba, queda cualquier imperfección que haga que no entren bien, por si acaso o no han calado del todo, les limpiamos. Ahora ya vamos a probar a ajustar la pala, ajustar la fresadora en su sitio y a ir poniendo, en este caso, los clavos. Son muy largos, tenemos que cortarlos y ajustarlos a la longitud para que la cabeza quede enrasada, y así que lo primero que vamos a hacer es probar que entran, ¿vale? El diámetro es bueno, les vamos pegando un corte, les reducimos un poquito en longitud y les presentamos. Al principio no les dejo ajustados a la medida del todo porque la pala todavía, este cuerpo de la fresadora, no llega a entrar bien del todo. Voy a ir probando y me doy cuenta que hay que limar un poquito, bien en la fundición, bien en la pala. Al final, por muy poquitas décimas que tenga un poco de más alguna de las piezas, no llega a entrar bien, está muy forzado, podemos llegar a partir la pieza, así que lo que hago es probar, ver un poquito cómo asienta, ver dónde me va rozando y luego decido limar un poco. En este caso voy a limar un poco en esta zona de aquí que veis justo encima, lo que sería la topera donde están los tornillos, en la parte plana de la cabina. Con cuidado vamos comiendo un poco y asegurándonos de que queda limpio y que también que trabajamos siempre perpendicular, en este caso al eje de la locomotora, para comprobar siempre, para asegurarnos que queda perfecto. Voy limando y voy probando hasta que vea que va a entrar bien en el sitio. No quiero que entre con mucha holgura, sino que tenga un poquito de juego. También voy a tocar un pelín justo en la pieza en 3D de la fresadora para ganar en un sitio y en otro, así no como tanto en la misma pieza, sino que reparto un poquitín. Después de limar, en el caso de la pieza 3D, con una cuchilla retiro un poquito las rebabas. Vuelvo a colocar la fresadora en su sitio una vez que lo hemos limado. Vuelvo a poner también otra vez los pasadores, los pequeños clavos de latón. Me aseguro que en este caso sí que parece que está bien en el sitio, eso es importante. Una vez que los ponemos los dos clavos, ver que la pinta es buena, que la fresadora ya encaja. Incluso podemos comprobar cómo queda en la vía para ver si cae demasiado, si hay que calzarla de alguna manera. En este caso queda bien porque tiene un poquito de presión, así que ella entra en el sitio pero nos da un poco de margen. Y ahora ya sí que voy a ajustar los clavos a la longitud necesaria. En este caso, como los taladros no tienen los dos exactamente la misma profundidad, lo que voy a hacer es ir quitándoles un poquito cada vez e ir probando. Es un poquito pues la cuenta de la vieja, vamos cortando y vamos colocándolos en el sitio. Llega un momento que, aunque estén cortados a la medida, tienen que entrar con un poco de presión, ¿vale? Así que vamos haciendo las pruebas y cortando con cuidado con las tenacillas poco a poco hasta que estamos conformes y quedan perfectamente enrasados. Ajustar el otro, no termina de entrar bien, así que lo que voy a hacer es repasar el agujero, pero en este caso con un clavo puesto ya en la fresadora para que la broca me entre a la vez por los dos agujeros, por las dos piezas, por la parte de fundición y por la parte de 3D. Una vez que lo hemos repasado, colocamos el segundo clavo. Ahora sí que vemos que va perfecta, va un poquito justa, no se cae, pero así es como me gusta, porque la puedo ajustar yo a la altura que quiero y se me aguanta en el sitio. ¿Veis? La puedo poner un poquito más baja o un poco más levantada en modo transporte. Ya tenemos la fresadora montada, solo nos queda colocar la cuña quitanieves que va en la parte de atrás justo abajo. En ese caso en el kit nos viene un pequeño pasador en forma de U, porque tenemos 4 taladros en lo que es el bastidor y 2 taladros en la cuña quitanieves. La colocamos en su sitio, la ajustamos y con cuidado vamos tanteando un poquito la postura hasta que podemos colocar el pasador y vemos que está fijada. Con esto ya tendríamos lo que es la máquina en sí montada, las partes principales. ¿Qué nos falta colocar ahora? Las tomas. Vamos a asegurarnos que rueda bien con todas las piezas, con todo el peso y con la cuña, que no tropieza en ningún sitio, es importante. Y una vez que estamos conformes, vamos a pegar ya las tomas como os he dicho. Las tomas en este caso
tienen posición, ¿vale? Así que para colocarlas tenemos que desmontar todo, porque hay que colocarlas en la bancada por la parte de dentro. Hemos hecho todas las pruebas, hemos visto que rueda bien, que el motor gira sin ningún problema, que no va forzado, que el sonido es bueno, que mantiene las revoluciones, que no se frena, ¿vale? Así que en esa parte ya estamos conformes. Desmontamos ya todo sin ningún miedo. Vamos a aprovechar, ya que estamos desmontando la carcasa, a colocar las rejillas en impresión 3D, estas que son de filamento de color blanco, que van por la parte de dentro. Simplemente entran a presión, no nos hace falta casi ni darlas pegamento, yo con presión han entrado perfectas. Tienen postura algunas de ellas, si os fijáis, porque tienen una línea descendente, es decir, tenemos un pequeño trapezoide, ¿vale? Respetando un poquito esa forma, viendo cuál es de cada mano, se ve de manera muy intuitiva. Simplemente las vamos seleccionando y encajando cada una de ellas en su sitio, así hasta que colocamos las 6. Ya las tenemos, vemos cómo quedan en el capó, la verdad que quedan muy bonitas. Vamos a seguir desmontando. Para poder quitar los ejes tenemos que quitar la pequeña cuña quitanieves que va por debajo, luego ya retiramos los cepos que sujetan los ejes, les extraemos hacia afuera haciendo un poquito de presión y después ya desatornillamos la bancada que va al bastidor para poder extraer el motor. Nos vamos a quedar con el bastidor, justo ahí detrás, de escondido, donde los areneros tienen que ir las tomas, ¿vale? Las tomas, si nos fijamos, tienen mano derecha y mano izquierda. Están ya preparadas, están preformadas, tienen un pequeño lazo. Ese lazo es donde va a ir soldado el cable que sube hacia el motor o hacia el decoder, y tiene que ir el lazo asomando siempre por los pequeños huecos que tenemos en el bastidor. Así que lo que voy a hacer es marcar el lado de los cables negros y el lado de los cables rojos para que me facilite ahora identificarles y soldar sus cables correspondientes, ¿vale? Una vez que los hemos marcado, hacemos una pequeña prueba poniendo en seco, por ejemplo, los del lado negro. Tienen que ir lo que son las tomas de cobre, en este caso, por la parte del testero hacia adentro y por la parte de la cuña, no de la cuña, de la fresa quitanieves hacia ella, ¿vale? Siempre respetando que el ojal vaya hacia los huecos. Así que teniendo eso claro, lo que vamos a hacer es soldar los cables, damos un poquito de flux, preparamos un cachito de cable, en este caso son de ESU muy pequeñitos, ya estañado, lo soldamos en el sitio, nos aseguramos siempre de que han estañado bien, de que están firmes, es muy importante porque luego tener que desmontarlo es un poquito más molesto, ¿vale? Y soldamos también ya los cables rojos en sus tomas correspondientes. Una vez que tenemos ya las 4 tomas, nos volvemos a asegurar con el cable que todo pasa bien, siempre trabajamos en seco antes de pegarlo y después lo vamos a pegar. Podríamos utilizar un pegamento bicomponente o yo en este caso utilizar un cianocrinato flexible porque ya he soldado los cables, por lo cual no le va a afectar el calor y va a tener la fuerza suficiente para que aguanten en el sitio. Aún así, si queréis, podéis utilizar un epoxi tipo Araldit, Nural, algún tipo de soldadura en frío para pegarlas, ¿vale? Vamos a ir pegándolas bien en el sitio, nos aseguramos de su posición, aguantamos unos segundos y vamos a por la siguiente. Así vamos a ir pegando las 4 tomas. Una vez que tenemos las 4 tomas soldadas, otra precaución que es muy importante, siempre viene bien escoger un tester, mirar la continuidad, porque si os fijáis, lo que es el bastidor al ser de latón tiene continuidad, y vamos tocando todas las tomas para asegurarnos que ninguna de ellas está tocando el bastidor. Una vez que lo tenemos claro, vamos a dejar los cables largos todavía y vamos a ir montando otra vez todo el modelo, en este caso el rodaje. Nos vamos a preocupar otra vez de montar la bancada del motor, colocamos los tornillos, vamos a colocar también las ruedas en su sitio, vamos a comprobar todo para después ya poder preparar las tomas junto a los cables del motor y cerrar el modelo. Aún así, después de haber montado las ruedas, vuelvo a comprobar la continuidad. En este caso compruebo
que hay continuidad entre ruedas y tomas y no entre ruedas y bastidor. Ya veis que todo el rato me aseguro de que no haya contactos para que no pueda haber un corto a futuros. Y después lo siguiente que hay que hacer es cortar las tomas a la altura necesaria. Estaban las varillas muy largas, así que lo que hago es presentar las ruedas en el sitio, las he encajado, cojo una referencia para ver a qué altura tengo que cortar y con unas tenacillas lo voy cortando. A continuación, y para comprobar que todo está bien, pelo algunos de los cables de las tomas y me voy asegurando que llega corriente desde esa parte pelada hasta la rueda y otra vez compruebo que no llega al bastidor. Es una prueba que me voy asegurando todo el rato. Al igual que si veo que alguna toma me ha quedado un poquito larga, todavía estoy a tiempo de corregir y cortarla para que esté con la longitud suficiente para que toque la rueda, pero no asome de más. Cuando ya estoy conforme, dejo los ejes en su sitio y pongo los pasadores. Yo voy a montar toda la locomotora porque quiero probarla, quiero que ruede toda ella cogiendo corriente de la vía, aunque en este paso podríamos pasar ya a la fase de pintura. Yo prefiero asegurarme y perder un poquito más de tiempo ahora, comprobar que la locomotora rueda perfecta, que no hay ningún problema y luego ya iré a pintar. Con todo esto lo que voy a hacer ahora ya es simplemente cortar los cables a la longitud necesaria, los dos cables de las tomas y el cable correspondiente del motor. Les voy a ir estañando juntos para que de esta manera ya estén puenteados y poder funcionar en analógico sin ningún tipo de problema. He preparado las tomas de un lado junto con su toma del motor y ahora hago lo mismo con las contrarias. Una vez que ya las tengo soldadas, ya está todo listo, voy a probarlo en la vía. Ahora no circula igual de bien porque le falta un poco el peso de la carcasa y eso se nota, pero sí que veo que coge corriente por las ruedas, le llega el motor y funciona perfecto con el regulador. Así que vamos a poner la carcasa. Pero antes de ponerla, lo que voy a hacer es colocar un poquito de funda termorretráctil de las soldaduras para que no haya ninguna parte expuesta que me pueda hacer contacto con el latón de la carcasa. Pensar que la carcasa también es conductora, ¿vale? Así que ponemos la funda termorretráctil, vamos guiando un poquito los cables por su sitio para que no nos molesten por ningún lado a la hora de cerrar la carcasa, a la hora de poner la pala, que molesten, que se vean, que rocen con las partes móviles del sinfín y cuando ya está todo librado, ahora sí, colocamos la carcasa con cuidado, vamos guiándola en el sitio, la ponemos ya sus tornillos, empezamos en este caso por el testero y luego colocamos los dos tornillos inferiores, para después ya poder poner la fresadora, lo que es la parte principal de la quitanieves, la ajustamos en el sitio, ponemos otra vez sus pasadores y con eso ya la podemos probar. Ya en principio la tendríamos lista para estas pruebas de rodaje, circular por la maqueta si quisiéramos, para asegurarnos que pasa bien por las curvas, por distintos desvíos, por pendientes y estando ya contentos con el resultado, como os digo, es a la fase de pintura lo que tendríamos que pasar. Ahí veis que queda la locomotora, la máquina quitanieves realmente bonita, circula sin ningún problema por la vía, así que la tenemos lista. Pues nada, ya habéis visto el montaje, ya habéis visto cómo queda, aquí la tengo en la vía, en este caso con un transformador, ¿vale? Yo en mi caso, esta máquina sí que va a ir a futuro en digital y sí que la quiero poner luces. No quería alargar tampoco en exceso los vídeos, yo creo que este tipo de trabajos también se ven en la academia, ¿vale? Para que os hagáis un poquito una idea de cómo se trabaja, de cómo son los paso a paso, si tenéis dudas, también parece interesante tener algún pequeño vídeo en abierto. Quería sobre todo centrarme en el montaje del modelo y en la pintura que veréis en la próxima parte, ¿vale? Tema de digitalización y demás, es una digitalización muy sencilla, al final un pequeño decoder, un BlockPilot 5, un BlockPilot micro pequeñajo. Vamos a conectar los dos cables a las tomas de corriente, otros dos cables al motor y nos dejaremos el cable blanco y el cable amarillo para poder alimentar las luces, ¿vale? Es más trabajo ya casi de ir colocando los LEDs, es un trabajo muy pequeñito que prácticamente incluso a veces me llego a tapar cuando lo hago con las manos para grabar, es un poco más complejo de enseñároslo. Quería dar sobre todo importancia al montaje y la pintura para que veáis un pequeño paso a paso, pero también quiero que sepáis que hay espacio para un decoder o que incluso se la puede poner luces, ¿vale? Ya la tenemos montada, va a ser el momento de rodarla, repito, está sin engrasar, va a trabajar en seco,
da un pelín ruidosa a los engranajes, es algo normal, cuando echemos un poquito de grasa eso va a mejorar, ¿vale? Pero el rodaje es muy bueno, aunque en analógico rueda muy suave, en digital con este motor y pudiéndole hacer una compensación de carga al motor para que trabaje más fino desde el decoder, se va a agradecer, pero aún así, ¿veis? ¿Vale? Como ella rueda ya para atrás y para adelante, tiene muy buen peso en la vía, se responde muy bien y a mí me gusta un montón, tengo un montón de ganas de tenerla pintada, digitalizada y poder ya rodarla con más calidad y poder disfrutarla. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado, os haya resultado entretenido y sobre todo os haya resultado útil y os haya servido para conocer a estos chicos de la factoría ferroviaria si no lo conocíais. Habíamos trabajado ya montando, por ejemplo, también unos vagones imperiales, un diseño muy chulo que tienen ellos. Han hecho algunas otras piezas más, como furgón, algunos aljibes, modelos muy interesantes y siempre en escala N. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.